cuando Iker me llamó, ¿verdad? Me dio como un título genérico, como la política monetaria y el desarrollo. Me dijo que me dijo dos cosas. Uno, que eran muy buenos alumnos, y dos, que está muy interesado en los temas de desarrollo económico, ¿ya? Entonces, lo que se me ocurrió más que nada es, vamos a tomar láminas motivadoras, después les voy a contar un poco cuál es el rol del Banco Central en particular y de la política monetaria, cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Pero me interesa más después contestar las preguntas específicas, ¿verdad?, que tengan ustedes, o por lo menos tratar de contestarlas, ¿ya? Entonces, ojalá hagamos una dinámica más bien flexible y abierta. Ya, déjenme partir. ¿Qué es lo que hay acá? Supongo que estos datos ustedes los conocen, se dedican al desarrollo económico chileno. Lo que hay acá es datos desde 1810, en realidad 1811, porque es la inflación, que están tomados de esta cosa de la Católica, que es el ClioLab, ¿verdad? Hasta el 2017, creo que puse ahí. En verdad, los datos de ClioLab están hasta el 2010, después están empalmados con los datos efectivos. ¿Qué hay acá? Inflación. Inflación anual, y la línea negra es la inflación promedio. Ustedes quieren, como está en verdad con un filtro HP, una especie de inflación de tendencia. ¿Qué es lo que vemos? Chile, en realidad, hasta los años, hasta principios del siglo pasado, o finales, mejor dicho, del siglo XIX, en verdad no había mucha inflación en Chile, en promedio. Lo que tiene que ver que en verdad no necesariamente siempre hubo patrón oro, pero había una política monetaria bastante como de tipo cambio fijo, patrón oro, con ciertas crisis entre medio, pero altamente volátil. En parte a veces ¿verdad?, toda esta pelea entre los oreros y papeleros, entonces entramos a un patrón, salíamos al otro, pero en general no es una historia de una inflación tan alta. Sin embargo, cuando uno mira los datos desde el año 40 hacia adelante, más o menos, entramos en una época de inflación altísima, ¿verdad?, donde las inflaciones promedio eran 30%, 40%, llegando a peaks, ¿verdad?, en los 70, 74, donde la inflación alcanzó sobre el 1000% en algunos meses. Estas son las inflaciones a diciembre de cada año, ¿ok? En los últimos 10 años, o 18 años, del año 2000 en adelante, más o menos, hemos vivido en un mundo que es bastante distinto, que es un mundo de inflación baja y bastante más estable. ¿Okay? Les digo esto porque a veces tendemos a mirar con mucho detalle lo que pasa en los últimos 10 años, 15 años, ¿verdad? Y tendemos a dar por hecho un montón de cosas que no son para nada obvias, especialmente cuando uno mira nuestra historia. ¿Ya? Entonces, claramente, nuestra historia es la historia de un país con inflación en promedio alta, especialmente a partir de los años 50 en adelante, y inflación volátil. Cuando miramos actividad, la historia tampoco es tan distinta. ¿Qué sentido? Acá está la desviación cíclica del PIB respecto de una tendencia, de nuevo una tendencia con un filtro Hoderick y Prescott, o sea, hacen cualquier otra tendencia les va a dar más o menos lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que, especialmente ya entrando en el siglo XX, tenemos un PIB que es bastante volátil, ¿verdad? En promedio, pueden ver que el crecimiento tampoco era muy alto, pero lo que me interesa más es la parte más cíclica. Vemos un PIB extremadamente volátil, ¿verdad? Y con tasas de crecimiento que tampoco eran tan altas en promedio. Obviamente está marcado por ciertas crisis, ¿verdad? La crisis del año 30, ¿verdad? Si tiramos esto para abajo, llega como el 20%, o sea, el nivel de PIB llegó a estar 20% debajo de lo que debería haber sido. Después tenemos las crisis, ¿verdad? El año 75, el petróleo y otras cosas, que fue una crisis más bien cortita, pero después tenemos la crisis potente y más larga del año 80, crisis financiera, ¿verdad? Tenemos la crisis asiática, la crisis del año 2008. Entonces, cuando uno mira la historia del crecimiento en Chile, de nuevo ve un crecimiento que en promedio no era muy alto
al final, tenemos un periodo entre el año 86 y el año 97 donde hay un crecimiento claramente mayor, pero más allá de los niveles promedios vemos una historia muy cíclica, muy volátil y una historia marcada por crisis financiera. Importante, el año 30, el año 80, el año 70, etc. ¿Ya? Si quieren resumir un poco lo que yo le he contado, lo que hay acá es la volatilidad de la inflación y del PIB. ¿Ya? La inflación es esta de acá, esta cosa que se llama serie 2, el PIB. Entonces, simplemente la desviación estándar de la desviación cíclica de la inflación o del PIB en un periodo de 20 años. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, inflación en general siempre volátil, con un extremo, ¿verdad? Ya del año 50 en adelante, los 60, 70, extremadamente volátil, ¿verdad? Y un PIB que no era tan volátil al principio, pero que se fue haciendo más volátil con el tiempo. La crisis del 30 entrega mucha volatilidad, la crisis de los 80, los 90, mucha volatilidad. Lo que es interesante es que lo último, si me paro acá, esto va a ser la desviación estándar de los últimos 20 años, ¿verdad? Estamos en un mundo bien particular en nuestra historia, pero muy positivo, donde tenemos baja volatilidad de la inflación y baja volatilidad del PIB. ¿Ok? Entonces, lo que yo les quiero ahora contar de aquí en adelante es cuál es el rol de la política monetaria un poco en esto, ¿verdad? Y creo que al final de la vida la mayor contribución que los bancos centrales y la política monetaria en particular pueden hacer un país es ayudar porque no son los únicos que lo hacen, ayudar a generar un ambiente más estable desde un punto de vista macro, ¿verdad? Esto no significa que la política monetaria y que la estabilidad macro sea la panacea para todos los problemas sociales, ¿verdad? El otro día escuchaba a Felipe Kast que decía que nosotros hemos tenido, quizás un poco exagerado, ¿verdad? Pero decía que nosotros hemos tenido extraordinarios ministros de Hacienda y muy buenos presidentes de bancos centrales y no tan buenos ministros de educación, de salud, etc. Entonces que nos sacamos un 7 en estabilidad macro y no tan buenas notas o más bien malas notas en otras políticas públicas. Entonces no quiero sobrevender, ¿verdad?, el argumento de que por tener una economía estable el país va a automáticamente resolver todos sus problemas, pero lo que sí es claro en la evidencia empírica es que sin estabilidad macro es difícil resolver los otros problemas. Entonces es una condición más bien necesaria, no una condición suficiente. Pero es una condición tremendamente importante. Ok. ¿Qué hay detrás de tanta inestabilidad en nuestra historia macro? ¿Ya? Distintas razones. Yo creo que acá, si uno lee distintos autores, va a ir encontrando distintas explicaciones, distintos énfasis. Ustedes tienen aquí a Ricardo French Davis, ¿hace clase acá? ¿No? ¿Todavía? ¿Todavía no? Bueno, pero acá sacar una update de su libro, ¿verdad? De una visión particular, no le gusta más nada lo que hace el Banco Central en particular, ¿verdad? Pero otros autores opinan distinto. Yo les voy a dar mi visión personal de cuáles son los elementos más centrales, refiriéndome a la estabilidad macro, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que si uno mira la historia de Chile, especialmente de los años 30 en adelante, como fue por la forma en que respondimos a la crisis, a la gran depresión de los años 30, lo que hicimos fue ir acumulando una serie de distorsiones en nuestra economía, de una u otra manera. Quizás pasamos de un extremo, ¿verdad?, del siglo XIX, de una economía donde el laissez-faire era muy importante, ¿verdad?, era como una visión muy marcada, y nos fuimos poco a poco quizás pasando al otro extremo de una economía llena de distorsiones. Entonces, esas distorsiones van generando incentivos, ¿verdad?, incorrectos, y esos incentivos, de alguna forma, van permeando y van condicionando las políticas macroeconómicas y van introduciendo inestabilidad en el sistema. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, ¿verdad?, muy distorsionado en financiero, en la entrega de crédito, de una u otra manera al final eso se va a ir permeando
hacia una presión fiscal. Y esa presión fiscal va a generar problemas fiscales y esos problemas fiscales van a terminar generando presiones sobre la política monetaria. Entonces, las distorsiones quizás no tienen un impacto directo en las políticas macro, pero al final es súper difícil pensar en por qué se hace una u otra política macro, ¿verdad?, sin pensar el contexto económico general de la economía. Las políticas macro son administradas por los políticos. Vamos a ver que una de las grandes innovaciones, ¿verdad?, en los años 90 fue justamente tratar de aislar lo más posible el Banco Central y la política monetaria de la política contingente. Pero la política contingente responde mucho a las distorsiones que hay en las economías, a las necesidades de cada minuto. Entonces al final se van transformando, muchas de esas ineficiencias requieren cierta respuesta fiscal, y esa respuesta fiscal terminó en la historia chilena de una otra forma presionando también a la política monetaria. Tiene una pregunta. Después del 30, ¿qué tipo de distorsiones había en la economía? ¿Controles de precios? Se fueron haciendo muchos controles de precios, controles, las más importantes, controles al comercio internacional. Hay toda una visión más desarrollista de la economía, entonces el Estado empresario empieza a tomar un rol importante. Hay sectores económicos donde se privilegia la acción estatal respecto de los privados, sectores que no necesariamente tienen mucha lógica que eso ocurra. Hay sectores en que uno piensa que hay una racional más clara para que eso ocurra, en otros no, ¿verdad? Pero al final terminamos con al final uno lo ve súper claro, terminamos produciendo televisores, autos, un montón de cosas en que nuestras ventajas comparativas eran claramente muy bajas, o no teníamos. Y un montón de áreas donde sí teníamos ventajas comparativas estaban subdesarrolladas. Por ejemplo, toda la parte agrícola, hacia finales de los 60, 70, estaba completamente subdesarrollada. Usted puede decir, mira, no, que el temor de la reforma agraria, mil cosas, es cierto, ¿verdad? Pero claramente el esquema de competencia internacional, si tú quieres, ¿verdad?, está claramente enfocado a favorecer sectores industriales. Y ese tipo se empieza a dirigir el crédito hacia lugares específicos, ¿verdad? Entonces lugares específicos, y al final termináis con un sistema donde hay, no sé, muchísimas tasas de interés distintas, ¿verdad? Depende de qué es lo que uno haga. Muchos de esos sectores tenían tasas de interés reales negativas, lo que significa que básicamente le estamos regalando la plata, ¿verdad?, a esas personas cuando claramente no tenían rentabilidades, ¿verdad?, o productividades que justificaran ni por cerca de su acceso. Entonces vamos moviendo recursos hacia sectores donde no son su ubicación más eficiente. Ahora todo eso al final te genera una presión fiscal, ¿verdad? Porque el país crece poco, se recaudan poco impuestos, pero tú a la vez le pones una carga de gasto al gobierno muy alta. Y esa presión fiscal se empieza a transformar de una u otra manera en una presión monetaria. ¿Okay? Algo que voy que la gente, la gente no es tan absurda, o sea, todo el mundo sabía en cierto minuto que la inflación era muy alta porque estábamos imprimiendo mucha plata. Los argentinos saben hoy día, ¿verdad?, que si no arreglan su problema fiscal va a ser difícil anclar las expectativas de inflación en un nivel adecuado. La pregunta es por qué no lo hacen, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas de política económica, de economía política también, ¿verdad?, que impiden hacer algo que parece relativamente obvio. Entonces yo no creo que hay que ver la historia de los países de una forma tan simple como decir, mira, si tiene que llegar alguien que estudió no sé qué universidad, que entendía política monetaria y al día siguiente arreglar un problema, ¿verdad? O sea, es toda una historia que vamos acumulando distorsiones, incentivos incorrectos en el sistema y eso empiezan a presionar a las políticas públicas, ¿verdad? Y esas presiones se transforman al final en inestabilidad macroeconómica. ¿Ya? Ese es el punto que quiero hacer. ¿El modelo de subvención por importaciones siempre sería malo y no hay discusión o fue implementado mal en Chile? Ya, yo no soy experto en política comercial, así que no me atrevo, menos si me están grabando, ¿verdad?, hacer aseveraciones demasiado categóricas, menos sobre la historia chilena.
Lo que sí creo que, lo que la economía te da, por lo menos yo lo pienso así, te da ciertos principios, ¿verdad? Entonces, hay ciertos principios que son importantes de respetar. En particular, uno, el de la competencia, ¿verdad? Sin competencia es difícil que los recursos se asignen correctamente, etc. Ahora, ¿cómo uno logra esa competencia, por ejemplo? Bueno, creo que hay muchas formas de hacerlo y creo que no hay que ser tan dogmático como decir, mira, hay una única forma, arancel cero para todo lo que... No creo que sea tan fácil. Ahora, lo que la experiencia sí te muestra es que tú no solamente tienes, que uno puede armar siempre un argumento teórico para justificar cierta política. Eso no es tan difícil, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta los problemas de economía política asociados a eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, mira, hay buen argumento para intervenir en el sector tanto, ¿verdad? Porque este es un sector que están haciendo y probablemente si yo lo empujo ahora tiene unas externalidades positivas tremendas. Uno puede armar un argumento teórico muchas veces. El punto es, si abres esa puerta, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder parar otros sectores que están buscando renta más que buscando eficiencia, ¿verdad? ¿Cómo se arma todo esto en el sistema político? Entonces, yo me acuerdo que había una discusión sobre tarifas, sobre aranceles. Me voy a equivocar acá, pero que fue el debate entre Baguati y Krugman, no sé si tú te vas a acordar, pero al final el argumento, no sé, yo creo que era el argumento de Baguati, era decir, mira, ok, yo siempre puedo armar un caso, ¿verdad?, para tener un sistema arancelario mucho más preciso. No sé si era Baguati o Krugman, creo que era Baguati. Y al final decía, pero en la práctica, ¿verdad?, es tanto los problemas de economía política que yo genero que termina siendo peor. Entonces creo que los casos específicos hay que analizarlos específicos y no quiero dar una visión demasiado dogmática, pero el hecho es que si uno mira el conjunto, lo que ve es que a los años, entre los años 30, no sé, entre los años 40 y los 70 fuimos generando una economía fuertemente distorsionada. Y eso creo que hay poco debate sobre eso. Ahora, no solamente las distorsiones con el mundo real importan, ¿verdad? También importa mucho las debilidades y la falta de regulación del sistema financiero. Porque quizás después de los años 80 nos pasamos al otro extremo, ¿verdad? Entonces tuvimos una economía donde dijimos, ¿sabéis qué? Saquemos completamente el rol, si ustedes quieren, regulador del mercado, porque ni siquiera el rol empresarial, sino saquemos como el rol regulador del mercado y dejemos, ¿verdad?, o confiemos en que las soluciones de mercado son siempre las óptimas. Y eso tiene mucho de lógica en algunos lugares, pero claramente el sistema financiero no, ¿verdad? Por distintas razones, los sistemas financieros deben ser regulados, y especialmente el sistema bancario, por su implicancia sistémica sobre la economía y por los incentivos propios que tiene, ¿verdad?, la forma en que está estructurado el sistema bancario, que son generalmente instituciones que tienen mucho leverage, ¿verdad?, que se dedican a la transformación de créditos de corto plazo, o sea, de depósitos de corto plazo típicamente a préstamos de más largo plazo. Entonces hay un problema de liquidez que es innato ahí, hay problemas de monitoreo, etc. Y nos pasamos con el otro extremo, ¿verdad?, en que quizás, en que con seguridad plena, ¿verdad?, hubo un problema financiero que desembocaron en la crisis del año 83. Entonces, nos movimos quizás, cuando uno mira todo desde el año, o sea, el siglo XX, ¿verdad?, nos movimos quizás de una economía que empezó a regular hacia el máximo o distorsionar al máximo, nos movimos quizás al otro extremo, y esto, creo yo, al final es gran parte de la explicación de toda la volatilidad, especialmente de la volatilidad real que hemos tenido, ¿verdad? Buscar el correcto rol del Estado, especialmente la parte de regulación, ha sido un desafío. Ahora, pero yendo más al tema macro, ¿verdad?, esto más otros elementos históricos, políticos,
fueron generando una política fiscal que, diría yo, fue poco responsable en promedio, ¿verdad? Déficits fiscales promedio alto, mucha dependencia de los ingresos fiscales asociados a algunos temas, como el cobre, por ejemplo, ¿verdad? Y fueron, en el fondo, al final, especialmente en aquellos minutos en que no teníamos acceso más pleno al mercado financiero externo, fueron generando un sistema donde el financiamiento del déficit fiscal a través de monetización del déficit, o sea, hacer andar la máquina de los billetes, empezó a ser algo cada vez más importante y más común. Entonces, al final, yo creo que cuando uno mira especialmente estos periodos donde la inflación se va muy arriba y es muy volátil, yo tiendo a pensar que esencialmente lo que hay atrás de eso es un problema fiscal. Hay otros temas también, pero esencialmente me parece a mí que hay un problema fiscal. Cuando hay un problema fiscal, hay un problema de dominancia fiscal que redunda obviamente en la pérdida de cualquier ancla monetaria. De hecho, cuando uno mira la historia del Banco Central se creó en el año 1925, cuando uno mira la historia del Banco Central, es una historia de pérdida de su independencia, porque cuando se creó era bastante más independiente, y que al final termina siendo, en gran parte, y uno lee las minutas del banco de los años 60, de los años 70, ¿verdad? Mucho el tema era cuánta plata prestarle a quién, ¿verdad? A tal sector, oye, que necesitamos un crédito especial para el sector tanto, entonces hay que prestarse una tasa baja. Y las discusiones en el banco, más que ser unas discusiones muy técnicas respecto de la inflación o de dónde poner la tasa de interés, etc., se empezaba a transformar fuertemente en una discusión de cómo asignar crédito. Y teníamos al ministro de Hacienda, y al final el Banco Central era como una oficina del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Una oficina bien particular porque hacía plata, entonces era una oficina importante, tenía un bonito edificio, tenía, ¿verdad?, gente, pero al final el ministro de Hacienda el que en la mañana pedía la plata y en la tarde iba a firmar el decreto en que el banco le pasaba plata al gobierno. O sea, había bastante poca independencia en el extremo. Pero ¿qué hay detrás de eso? No es simplemente que los gobiernos eran locos, ¿verdad?, y querían hacer esto así, se daban cuenta. Entonces lo que hay es un conjunto de políticas macroeconómicas y un ambiente macro, ¿verdad?, que hacía muy difícil la gestión macroeconómica en general. También había un descuido de la cosa técnica. Cuando uno mira la historia del banco, Camilo Carrasco, que fue gerente general del banco, escribió la historia del banco desde la creación hasta el año 54, que es el primer tomo que estaba publicado, y ahora va a publicar, ¿verdad?, la segunda parte, que es del año que va desde el gobierno de Frei hasta el gobierno, hasta fin de Pinochet, hasta el año 90, ¿verdad? Y es increíble darse cuenta cómo la discusión técnica empieza recién a tomar fuerza en el gobierno de Frei. O sea, recién. Ricardo French Davis tuvo un rol importante, Carlos Massad. Fueron como los primeros que dijeron, sí, que pongamos una cosa bien técnica el banco. Después se pierde completamente en los 70, se pierde fuertemente durante el gobierno de la Unidad Popular. En los 80 hay bastante más cosa técnica, pero muy mezclada con Hacienda todavía. Entonces, recién nosotros tenemos un banco realmente técnico y realmente autónomo a partir de los 90. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿por qué hay tanta inestabilidad? Más o menos creo que son las 4 razones principales que yo creo que son las más importantes. Para seguir discutiendo el tema, aprovecho ya que son tan buenos alumnos, como me dijo Igal, de dejarlos invitados para el día 24 de agosto, ¿verdad? Hay un workshop en el banco, no sé si les llegó invitación, que es un workshop súper importante, que la Baker Friedman, o el Baker Friedman Institute, está escribiendo un libro, que ya está casi listo,
que es sobre historia política y monetaria monetaria y fiscal de Latinoamérica. Capítulo sobre el banco sobre Chile, lo hicieron 2 personas que trabajan en el banco, y eso se va a presentar el 24. En principio, vienen 2 premios Nobel, Lars Hansen y Tom Sargent. Y además vienen otros próceres importantes. Vamos a discutir el caso chileno, creo que el colombiano y el argentino. Va a ser un día de discusión en el banco. Si están interesados, ahí se meten a la página web del banco, hay un link. Y va a ser una buena discusión sobre el rol que ha tenido la política monetaria y fiscal, no solo en Chile, sino también comparativamente con otras personas, con otros países. Así que los dejo cordialmente invitados. Ok, ¿cuál es el rol del Banco Central en esta historia? Déjenme ir ahora un poco más al detalle. El rol del Banco Central en el crecimiento promedio, o sea, en el tendencial, es bastante chico, diría yo, ¿verdad? Aunque, de alguna forma, tendemos a pensar que inflaciones bajas y estables son relevantes. Ahora, ¿por qué digo que es medio complicado? Porque ustedes me imagino que estudiaron en su curso de macro monetaria, ¿verdad?, que el dinero es neutral en el largo plazo. Uno tiende a pensar que el dinero es neutral en el largo plazo. Y eso hoy día los neokeynesianos, los clásicos, están todos menos de acuerdo. Tenemos mucha más discusión de cuál es el rol de la política monetaria en el corto plazo, ¿verdad? Pero en general todo el mundo tiende a pensar que el dinero tiende a ser más o menos neutral en el largo plazo. Si el dinero es neutral en el largo plazo, uno debería tender también a pensar que la inflación no es muy relevante, ¿verdad? Porque es un tema nominal para el crecimiento promedio. Sin embargo, existe evidencia en que muestra que sobre cierto nivel de volatilidad y sobre cierto nivel de inflación, normalmente cuando la inflación es alta también es más volátil, que sobre cierto nivel de inflación y de volatilidad, esos niveles tienden a ser dañinos para el crecimiento en promedio, ¿verdad? Y la razón básica de esto es que genera importantes costos de transacción, porque te tienes que empezar a proteger de la inflación. Entonces, no sé, a tu mejor gerente, en vez de ponerlo en innovación, para que invente productos nuevos, habrá nuevos mercados, lo vaya a tener en la parte de finanzas, ¿verdad? Para que te proteja de la inflación. Qué sé yo. Va a ser súper difícil hacer proyectos de más largo plazo, porque hay mucha volatilidad, etcétera. Hay otro argumento que es el típico de los costos de transacción, ¿verdad? Que inflaciones altas te llevan a tener saldos monetarios reales muy bajos, y lo que típicamente en macro 2 veían como el costo de la suela de zapatos, que era como que tenían que ir muchas veces al banco, ¿verdad? Hay mucha discusión de cuán grandes son esos costos. Depende mucho de cómo uno modele la demanda por dinero, pero uno tiende a pensar que hay costos, ¿verdad? Ahora, mi visión es que, obvio que hay costos de transacción, etcétera, pero que, como les comentaba antes, la inflación alta y volátil es un buen termómetro de lo mal que lo estamos haciendo en otras partes. Entonces, normalmente en países donde la inflación es muy alta y volátil, ¿verdad?, eso es reflejo de una u otra manera de problemas más estructurales en nuestra economía, en particular de problemas fiscales. Entonces, es cierto, normalmente vamos a ver que los países que crecen, que tienen problemas de crecimiento, también son países donde la inflación tiende a ser alta y volátil. Pero la causalidad es bien difícil. Yo tiendo a pensar que al final hay un tercer factor, por ejemplo, problemas fiscales, que terminan generando bajo crecimiento y alta inflación. No obstante, uno tiende a pensar, ¿verdad?, que las inflaciones altas sobre un cierto nivel y muy volátil tienen un efecto directo, además, sobre la economía. Ahora, la política monetaria tiene un rol que uno también lo puede pensar de una forma distinta, porque al hacer la política monetaria independiente y al pasar de un mundo de dominancia fiscal, si ustedes quieren, a dominancia monetaria, de alguna forma puede forzar ciertos cambios en la economía. Entonces,
la política monetaria también uno lo puede, o una buena política monetaria, ¿verdad? Puede de alguna forma, o un buen banco central puede también de alguna manera forzar, ¿verdad?, a las otras políticas a ser también más ordenadas. En ese sentido, también hay un efecto como indirecto. Yo creo que cuando uno ve una correlación típicamente positiva entre bancos centrales independientes y países que crecen más, también hay algo asociado, ¿verdad?, a que ese ordenamiento institucional de un banco central que no responde a las demandas de la política coyuntural obliga a que la política coyuntural de alguna forma se vaya ordenando también, ¿verdad? Y es por eso que los países, cuando entran en problemas graves, puede ser, no sé, Venezuela quizá un extremo, pero Argentina con los Kirchner yo creo que es bien claro, cuando entran en problemas económicos más graves, lo que siempre tienden a hacer al final es a quitarle toda independencia al Banco Central, porque un Banco Central independiente es sin duda un límite, ¿verdad?, a otras políticas públicas. Ahora, no solamente el crecimiento, ¿verdad?, y no solamente el crecimiento está relacionado con la política monetaria y lo que haga el Banco Central, sino que la desigualdad, ¿verdad? Cuando uno piensa en todos los temas de desigualdad, ¿verdad?, tiende a olvidarse un poco de lo importante que es mantener inflaciones bajas y estables y un sistema financiero estable para la mejora en temas de desigualdad. Y esto por dos razones bien obvias, ¿verdad? Las crisis financieras, ¿verdad?, una de las labores de los bancos centrales, no directamente de la política monetaria, que es lo que estamos hablando hoy día, pero de los bancos centrales en general, es velar por la estabilidad financiera. Y las crisis financieras afectan desproporcionadamente a la gente más pobre. Entonces, cuando uno mira la evolución de la desigualdad, después de crisis financiera importante, se da cuenta que la desigualdad aumenta fuertemente y cuesta mucho recuperarse de esas crisis financieras. Entonces, tener un banco central que logra estabilidad financiera es una condición necesaria y muy importante para que la desigualdad disminuya. Con la inflación pasa algo parecido. Países con alta inflación volátil, también tienden a hacer o a generar problemas de desigualdad, porque la inflación alta y volátil termina afectando mucho más a la gente más pobre que a la gente más rica, porque la gente más rica se puede defender de la inflación mucho más fácil que la gente más pobre, ¿verdad? La gente más pobre casi tiene todos sus ingresos nominales, ¿verdad?, y eso pierde valor muy rápido cuando la inflación es alta. La gente con más recursos típicamente, ¿verdad?, tiene sus activos más bien en cosas reales, en casas, terrenos, qué sé yo. Ok, entonces, hasta ahora hemos hablado un poco la historia de la estabilidad y inestabilidad económica del país, un poco cuáles fueron las causas, y hemos hablado un poco del rol de la política monetaria en ese mundo. Déjenme ahora ir a un tema más específico y más ligado con la historia nuestra. Nosotros, como les digo, habíamos tenido una historia de inestabilidad económica, incluso después, ya en los años 80, después de la crisis, ¿verdad?, del año 83, la inflación siguió siendo alta. Siendo alta. Es cierto que ya no había problemas fiscales, el tema fiscal se arregla en Chile en los 70, pero incluso en los años 80 la inflación seguía siendo alta. Y era porque no había una ancla nominal clara, especialmente después que se eliminó el tipo de cambio fijo. Entonces vino todo un debate, especialmente porque venía un gobierno democrático y los fantasmas, ¿verdad?, de volver a los años 50, 60, 70, donde al final la presión fiscal redundaba en una presión sobre la inflación, sobre la política monetaria muy grande. Vino todo un debate de qué hacer para eliminar o para minimizar ese riesgo.
Y la respuesta que tuvo el gobierno militar, ¿verdad?, en esa época fue muy simple. Bastante anclada en la teoría, muy poco anclada en la práctica, porque no había mucha práctica. Fue decir, ¿saben qué? Hagamos que el Banco Central sea independiente. Si ustedes lo quieren, forcemos la dominancia monetaria. Y no solamente un Banco Central independiente, sino que un Banco Central, ¿verdad?, que tuviera prohibición constitucional de prestarle dinero al fisco. De hecho, el Banco Central solamente le puede prestar dinero al fisco en caso de guerra externa. ¿Ok? Que obviamente los militares pusieron esa cláusula de escape. Pero solamente en caso de guerra externa se le puede pasar plata al gobierno. Esto en verdad está en la Constitución del año 80, ¿verdad? Y uno lee la Constitución del año 80, aprobada el año 80, y el Banco Central ya es independiente. En la práctica no lo fue nunca, porque nunca se dictó la ley orgánica que decía cómo funcionaba. Pero cuando ya había que entregar el gobierno, ¿verdad?, hubo necesidad de dictar esa ley orgánica. Y el debate es súper interesante. De hecho, si ustedes, hay varias cosas escritas. Nosotros sacamos un libro hace un poco tiempo atrás, cuando se cumplieron 25 años de la autonomía del banco. Y es súper interesante porque yo creo que fue una de las negociaciones políticas entre la Concertación y los militares más interesante y más fructífera. No fue la única, pero una muy fructífera, donde Alejandro Foxley y Carlos Cáceres en verdad jugaron un rol muy importante. ¿Cuál es el problema? El problema era que la Concertación, que ya sabía que el presidente iba a ser Elwin, ¿verdad?, y Foxley iba a ser su ministro de Hacienda, veían el Banco Central Autónomo simplemente un enclave más de poder de los militares. Entonces eran senadores designados, el Consejo ¿verdad?, el COSENA y el Banco Central Autónomo. Entonces decían, no queremos esta cuestión y no lo aceptamos. Y por otra parte, la gente, economistas más asociados a la derecha, veían con pánico que el Banco Central volviera a ser, de alguna forma, dependiente del Ministerio de Hacienda, porque habían visto los mismos números que nosotros habíamos visto en la mañana. Entonces estaban en un punto completamente de desacuerdo, pero por razones un poco distintas, ¿verdad? Unos veían ahí la capacidad de los militares de poner un equipo económico paralelo que le iba a hacer la vida imposible, ¿verdad?, a Foxley y su gente, y que más encima se iban a descoordinar fuertemente. Y por otra parte, los que estaban a favor veían aquí un peligro, ¿verdad?, de que la política monetaria terminara siendo esclava de vuelta de la política fiscal. Gracias a Dios, esta cuestión se arregló, porque llegaron a un acuerdo. Y cuando uno habla con la gente que participó en ese acuerdo, te dice que la razón por qué la Concertación de esa época se dio al final y permitió la existencia de un Banco Central independiente, fue básicamente que cuando ellos miraban a la región y veían todos los países que habían pasado de vuelta de dictaduras militares a democracia, muchos de esos procesos habían fracasado por problemas de inflación. El caso más típico, no sé si ustedes van a acordar, pero Argentina con Alfonsín. Entonces decía, mira, el problema de la inflación en verdad que es un tema. Y si nosotros no logramos, si por alguna otra forma no logramos controlar las presiones políticas y terminamos con una inflación muy alta, la vuelta a la democracia puede ser un fracaso. Y se dieron. Se dieron con la condición de que el Consejo quedara equilibrado, paralelo. Entonces hubo gente de la Concertación, gente de la derecha de esa época y un presidente que era aceptado por los dos, que fue Andrés Bianchi. Y por suerte logramos tener un Banco Central independiente. Mucho debate hubo también en esa época respecto de cuál debía ser el rol del banco. La gente más ligada a la Concertación pensaba que dentro de los objetivos del banco tenía que haber una clara misión de hacer que la parte real de la economía funcionara bien, particularmente tender al pleno empleo. Y no solamente un tema inflacionario.
la parte más conservadora de la época, digamos, la gente que estaba en el gobierno de Pinochet, pensaba que, por el contrario, lo único que importaba acá para el Banco Central era tener objetivos de inflación y de estabilidad financiera, pero principalmente objetivos inflacionarios. Al final quedó los objetivos inflacionarios como los únicos objetivos del banco, es decir, en particular la ley orgánica establece que el objetivo del Banco Central es la estabilidad de precios y la estabilidad de los pagos internos y externos. Eso que fue un gran debate en los 90, yo les voy a explicar por qué yo encuentro que es un debate que no tiene mucha importancia al punto de vista de hoy día. Pero cuando ustedes ven los debates de los 90, cuando estaban independizando el banco, era por una parte esta cosa más política, de que aquí los militares nos quieren dejar, ¿verdad?, un grupo de poder de política económica que va de alguna forma a chocar con la política que quiere hacer el gobierno democráticamente electo. Y por otra parte, esta idea de que, bueno, ¿cuál es el rol que tiene el banco? ¿Solo inflación o además inflación y producto? Lo que es más interesante es que se terminó aceptando por las condiciones que yo les dije y el resultado fue súper bueno. Tan bueno que uno de los principales opositores a la idea de un Banco Central independiente, que era Roberto Saller, que terminó siendo el segundo presidente del banco, en su inauguración como presidente del banco, que debe haber sido el año 93, por ahí, 93, 94. Claro, del 93. El año 93, lo primero que dice cuando asume como presidente del banco es que la independencia es súper importante, ¿verdad? Y que en verdad ha sido un gran logro para la política económica del país. O sea, no se demoró nada Roberto Saller en darse cuenta que esto funcionaba. Y que los miedos que él tenía, que eran razonables, o sea, el año 89 era razonable tener las preocupaciones que habían, no se materializaron y que en verdad funcionaba. Y como les digo, cuando uno ve los números al final, claramente ha sido de los experimentos económicos que hemos hecho en Chile, lejos uno de los más exitosos. Tenemos inflaciones bajas y estables en un contexto donde el crecimiento ha sido en promedio más alto y poco volátil. O sea, claramente súper exitoso. Y esto en un contexto donde, no sé, hay historias muy largas de la cantidad de procesos de estabilización que se intentaron desde los años 30 en adelante. O sea, llevábamos, no sé, 70 años o 60 años inventando planes de estabilización de la moneda, de estabilización de la inflación, y nunca lo habíamos logrado. Entonces, es lejos, o no sé si el único, pero es uno de los más importantes reformas económicas, además exitosas reformas económicas que se han hecho en el país. Y lo que es interesante es que una institución que partió de la desconfianza total, porque eran los militares que desconfiaban del nuevo gobierno civil respecto a cómo iban a hacer las cosas, ¿verdad? Y el gobierno civil que decía, estos militares me dejaron esta cuestión porque no confían en mí, en mi política económica. O sea, una institución que nació de la desconfianza, ¿verdad? Hoy día, en todas las encuestas que hay, es una de las instituciones más confiables, ¿verdad? Y quizá el gran patrimonio que tiene el banco es la confianza que genera en la economía en general. Entonces, de un punto de vista del desarrollo, me imagino que ustedes han visto todo el tema de instituciones y desarrollo. Yo creo que la historia institucional del banco, especialmente en los años 90 en adelante, es un tremendo ejemplo de cómo se pueden hacer instituciones que técnicamente son eficientes, ¿verdad? Y que de alguna forma son coherentes como con el contexto institucional en general. Porque piensen ustedes que el consejo del banco, son 5 personas, es un consejo que está, en palabras coloquiales, completamente cuoteado. Y descoteado desde el año 89. El año 89, Pinochet dijo muy fácil, 2 para la concertación, 2 para la derecha o los militares y 1 independiente. Y de ahí, con salvedades muy mínimas, esa composición del Consejo se respeta a rajatabla. En el Consejo hay 2 personas más ligadas al mundo de centro-izquierda, hay una persona ligada al mundo de la democracia cristiana y 2 personas más ligadas al mundo de la centro-derecha. Y cuando se renuevan, no se discute cuál es la sensibilidad de esas personas. Yo, que estoy más ligado
a la centro derecha, fue nominado por Bachelet. Mario Marcel, que completamente, ¿verdad?, viene de un mundo mucho más ligado al PS, lo nombró Piñera. Entonces, también el Banco Central muestra que el balanceo de visiones dentro de una institución no tiene que generar necesariamente, ¿verdad?, un coteo político de cuotas de poder, sino de cuotas de visiones. Y está bien. Yo creo que la sociedad chilena está más o menos bien representada en el Consejo. Y está bien que se hace. Eso le da más validez a un Consejo que no es democráticamente electo. O sea, somos aprobados por el Senado, y en ese sentido hay un test democrático, ¿verdad? Pero no vamos a elecciones. Los consejeros del banco son nominados por el presidente, pero tienen que ser aprobados por el Senado. Entonces creo que institucionalmente es muy interesante ver por qué el Banco Central al final termina siendo legítimo y termina siendo exitoso, a pesar de todas las dudas que habían al principio. Pero bueno, no era lo que quería hablar hoy día. Bueno, puedo hablar un poco más adelante. Dale. Cuando la concertación decía que quería tener que el Banco Central haga más por la economía real, ¿cómo se debería eso? Voy al tiro. Justamente ahora, ¿viste? ¿Cuál es el rol de la política monetaria? ¿Ya? ¿Y cómo ha ido cambiando un poco la visión de esto? La ley orgánica del banco establece dos objetivos del Banco Central. La estabilidad de los precios, que se entiende como inflación baja y estable, ¿okay? Donde inflación baja y estable hoy día es inflación en torno a 3%, inflación en 3%, ¿verdad? Y se entiende que una banda de 1% en torno a ese 3% es más o menos estable. Entonces, ese es el objetivo como se entiende hoy día, y el segundo es un objetivo de normal funcionamiento de los pagos internos y externos, que se entiende como velar por la estabilidad financiera. Acá es mucho más vago el tema, porque hay muchas otras instituciones públicas que regulan el sistema financiero y que de hecho tienen mayor espacio regulatorio que tiene el Banco Central. Por ejemplo, la Superintendencia de Banco tiene un rol mucho más amplio en la supervisión de los bancos que la que tiene el Banco Central. Hoy día la CMF, la Comisión de Mercados Financieros, ¿verdad?, agrupa un montón de reguladores que antes estaban separados, pero que regulan también parte importante del sistema financiero. En el futuro, incluso, si la ley de bancos se aprueba, que ya debería aprobarse y se harán un par de cosas más, deberíamos pensar que la CMF incluso absorbe a la super de banco. Entonces vamos a tener una gran institución, que la CMF, a cargo de la regulación financiera. Entonces, aquí cuál es el rol del banco es un poco más, es menos preciso, ¿verdad? Porque a diferencia de la política monetaria, donde manejamos básicamente todas las herramientas necesarias para que la inflación sea estable, en el mundo financiero un poco más vago. Ahora, sin embargo, tenemos un rol esencial, y por eso al final nos sentimos responsables de la estabilidad financiera. Y es que somos prestamistas de última instancia. Es decir, cuando hay una correa bancaria, básicamente, ¿verdad?, y no hay liquidez, ¿quién es el único que puede proveer liquidez en pesos en Chile? El banco. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer andar la máquina de los billetes y generar billetes, básicamente, ¿verdad? Entonces, al ser el prestamista de última instancia, tenemos un rol esencial en la estabilidad financiera. Y es por eso que nos preocupamos de la estabilidad financiera con mucho ahínco, y lo que se traduce en que tenemos un monitoreo muy elaborado de las condiciones que podrían fortalecer o alterar la estabilidad financiera, y sacamos un informe 2 veces al año que se llama informe de estabilidad financiera. Entonces, nuestro rol ahí, tenemos algunas cosas específicas que la ley nos otorga, especialmente en los temas de liquidez bancaria y en temas cambiarios, pero nuestro rol principal ahí es un rol de monitoreo, un rol de levantar alertas cuando vemos que hay algún problema, de coordinarnos con otros reguladores, y sobre todo en caso de emergencia somos prestamistas de última instancia. Pero a eso no me voy a referir mucho en lo que queda, voy a seguir hablando de
de la estabilidad financiera. Perdón, de la estabilidad de precios. Ahora, históricamente, el mundo más keynesiano, ¿verdad?, vio que había... Perdona. Como por respecto al punto anterior, ¿esto no requiere como un control del tipo de cambio también? Teniendo en cuenta que es como pago externo de... No requiere un control del tipo de cambio, ¿en qué sentido? Nosotros sí manejamos la política cambiaria. Ahora, no necesariamente eso implica que haya que ponerle un nivel al tipo de cambio. Entonces, ¿requiere tener la política cambiaria dentro de tu arsenal de herramientas? Lo requiere. ¿Requiere tener capacidad para proveer cierto grado de liquidez en moneda extranjera? Lo requiere, por eso tenemos reservas internacionales. ¿Es eso sinónimo de que tienes que tener una política cambiaria activa? No. No es necesario, pero sí las herramientas asociadas a la política cambiaria están en el Banco Central porque de repente tendrías que hacer uso de ellas. No sé, eventualmente el banco lo ha hecho en muy pocas ocasiones en los últimos 20 años, pero podrías querer intervenir, ¿verdad? O querías proveer cierto grado de liquidez en moneda extranjera. ¿Pero hay alguna como norma respecto de en qué momento intervenir o no? Porque tengo, o sea, lo que pienso en mi mente es que el Banco Central no interviene en el tipo de cambio para poder como estar libremente interviniendo en los precios. Okay. No hay una norma. No hay una norma que diga, mira, tú tienes que intervenir si pasa A, B, C o D. Ya, eso no existe. Lo que existe es condiciones en generales bajo las cuales tú quisieras o pensarías en intervenir. Esas condiciones son, desde mi punto de vista, y esto lo digo más, no comprometo necesariamente a mis otros colegas, pero yo creo que sí los voy a interpretar en sentido amplio, pero no es que esté así en los estatutos del banco, por decirlo así. El sistema de tipo de cambio flexible proporciona una línea de defensa muy importante frente al shock externo, especialmente el shock externo financiero. Y por lo tanto uno en general no quiere intervenir. Sin embargo, hay veces que tú crees que por alguna razón el mercado ha colocado el valor del tipo de cambio demasiado lejos de lo que debería ser, dado sus fundamentales, y lo que podría causar algún problema macroeconómico mayor, o porque tú podrías pensar que las fluctuaciones en el tipo de cambio, que son muy altas, podrían generar un problema financiero, por ejemplo, porque tienes mucha gente que tiene su deuda en dólares y su ingreso, o empresas que tienen su deuda en dólares y su ingreso en pesos. Entonces, fluctuaciones de precisiones muy fuertes del peso podrían generar un problema financiero. Entonces, yo creo que hay ocasiones en que tú quisieras intervenir en el mercado cambiario, pero esas ocasiones son las menos, y en general yo tiendo a... estoy bastante convencido de que la flotación cambiaria tiene más beneficios que costos. Contrario a lo que piensan otras personas, Ricardo French Davis es quizá el mayor paladín de una política monetaria, de una política cambiaria más activa. Pero yo creo que al final la experiencia muestra que una política monetaria muy activa es muy difícil de llevar adelante y al final también tiene más costos que beneficios. Pero déjame hablar un poco más adelante sobre eso, porque tiene mucho que ver con la política monetaria, como ustedes saben. O sea, uno no puede tener política monetaria activa, cuenta de capitales abierta y más encima política monetaria independiente. O sea, uno tiene que elegir en esta cuestión, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno puesto a elegir, cuenta de capitales abierta, más política monetaria independiente, es lejos la mejor combinación para un país como Chile. Y eso implica tener un tipo de cambio flexible. ¿Ya? No quiere decir que no tenga costo. O sea, no quiero decir que la volatilidad cambiaria tenga cero costo. Pero yo creo que la experiencia muestra que los costos que tienen son bastante menores respecto a los beneficios de una política monetaria independiente y mayor integración financiera con el resto del mundo. Pero eso se relaciona, yo no sé qué tan dolarizada está la economía chilena. Súper poco. Exacto. 100% razón. Una de las razones es que somos una economía muy poco dolarizada y donde hay muy poca, lo que se llama currency mismatch. O sea, en verdad, cuando tú miras acá, las posiciones
las empresas, de los bancos, obvio porque eso es por ley, pero en la empresa hay muy pocas empresas que estén demasiado expuestas a fluctuaciones cambiarias. Entonces nosotros podemos absorber fluctuaciones cambiarias con poco costo. Igual para algunos sectores exportadores, especialmente para empresas más chicas, la volatilidad cambiaria es un problema. Entonces, pero ¿cuál es la solución? Hay que avanzar más en mecanismos de cobertura y por ese lado, ¿verdad? Para minimizar esos costos. Pero, y déjenme terminar este punto porque ya se me está acabando el tiempo, pero si tú ves, hay un indicador que a mí me encanta y que la gente no siempre lo menciona cuando habla sobre el problema cambiario, y es que tú ves que las tasas largas en Chile son las más estables de toda la región y dentro de las más estables en una muestra de muchos países. Y parte de esa estabilidad de las tasas tiene que ver con tener un tipo de cambio flexible. Entonces, volatilidad va a haber, si no la tiene el tipo de cambio, lo más probable es que se traspase a tasas, ¿verdad? Pero la volatilidad en tasas tampoco es cero costo. Entonces nosotros hemos logrado un sistema donde endógenamente el mercado se fue acostumbrando a volatilidades mayores, eso hizo que disminuyera su exposición a las fluctuaciones cambiarias, y por otra parte es un sistema donde las tasas de interés son bastante estables. Y eso creo yo que al final ha sido más beneficioso que los sistemas alternativos. En el pasado intentamos, ¿verdad?, tener sistemas más mixtos, donde intentamos controlar en parte el tipo de cambio, y el costo de eso fue cuando teníamos demasiadas presiones cambiarias, teníamos que tener una política monetaria muy contractiva, y la mejor experiencia creo que es el 98, la crisis asiática. La crisis asiática, ¿verdad?, hubo un esfuerzo importante para evitar una depreciación del peso muy grande, pero eso fue a costo de un aumento de tasa tremenda, que yo creo que al final terminó empeorando una situación que de por sí ya era compleja. Parte de la recesión del año 99, creo yo, tiene que ver, ¿verdad?, con una política monetaria que fue en el margen más contractiva, porque intentó defender un tipo de cambio. Creo que al final una política de ese tipo termina, de una u otra manera, te lleva a ese tipo de problemas y que termina siendo más bien costoso. Pero bueno, déjenme avanzar un poco más en esto. Entonces, estabilidad de precio, ya les expliqué lo que era. En el pasado había una visión de que uno tenía que elegir más inflación con más actividad, o si quería tener baja inflación tenía que pagar un costo en actividad. Eso fue cambiando, ¿verdad? O ustedes se lo saben perfecto, ¿verdad? Toda la idea de Friedman en adelante y Phelps y las expectativas racionales, etcétera, muestran que esa curva de Phillips en verdad no existe en el largo plazo, y en el corto plazo puede ser bastante corto el corto plazo si es que estamos en un mundo de mucha inflación, ¿verdad? Esa pendiente, ¿se acuerdan del modelo de las islas de Lucas? ¿Verdad? En el fondo son los cambios no anticipados en el dinero, los que generan efectos reales, pero si tengo inflaciones muy altas, todos esos cambios van a terminar siendo anticipados de una u otra manera. Entonces, la idea de que teníamos como trade-off tan claro entre actividad y inflación se fue desvaneciendo en los 70, los 60, 70. Sin embargo, igual quedó la idea de que por lo menos había un trade-off muy importante entre volatilidad de la actividad y volatilidad inflacionaria. Es decir, yo tenía que aceptar un mundo si yo quería un mundo con la inflación estable en 3%, tenía que aceptar por otra parte un mundo donde la actividad fuera muy volátil, ¿verdad? O viceversa, si yo quería una estabilidad, o sea, un ciclo económico menos amplio, tenía que aceptar volatilidad de la inflación mayores. La verdad es que tampoco es tan así, ¿verdad? Y la experiencia chilena, como les mostré en los gráficos anteriores, muestra que una buena política monetaria fiscal y coordinada, más un poco de suerte, de no tener shock demasiado grande, te permite disminuir la volatilidad o llevar a niveles más bajos la volatilidad del PIB y la inflación. Yo no quiero decir que no haya, ¿verdad?, una curva en que uno tenga que elegir un punto con volatilidad de inflación y volatilidad de PIB. Pero claramente nosotros estábamos muy adentro de la frontera eficiente, ¿verdad? Y nos fuimos acercando, había mucho espacio para llegar a esa frontera eficiente. Y esa frontera eficiente no tiene tanta volatilidad de ni una de las dos cosas, comparado con nuestro pasado. Entonces yo creo que gran parte de lo que hemos hecho en la política monetaria ha sido ir acercando a nuestra frontera eficiente, donde hemos ido minimizando las dos volatilidades. ¿Ok? Ahora,
eso requiere una cosa central. La cosa central es credibilidad. Si tú no eres creíble, nunca vas a lograr, ¿verdad?, que la inflación sea baja y estable a un costo bajo. Si no eres creíble y quieres estabilidad de la moneda, vaya a tener que ser súper agresivo. Y ser súper agresivo con la política monetaria siempre termina teniendo algún costo en actividad. Y si no, pregúntale a los argentinos. ¿Cuál es el problema argentino? Es de credibilidad del Banco Central. No hay un ancla monetaria. Entonces tienen que subir y subir las tasas, ¿verdad?, a niveles altísimos y pegar unos medios chancacazos, si ustedes quieren, a la economía para lograr que la inflación caiga. Entonces los costos en actividad son muy grandes. Era el gran temor que había en Chile. En Chile, en el año 90, la inflación era alta, era 20%, ¿cuánto es? 25%, algo así. Era alta porque también fue un legado del último año de gobierno militar, porque como había que ganar una elección, ¿verdad?, las cuentas fiscales se desordenaron, empezamos a gastar un poquito más de plata. Entonces al final terminamos con una economía sobrecalentada, ¿verdad?, y la inflación alta y subiendo. Entonces cuando el Banco Central asume el año 90, estaba en una tarea dificilísima, o sea, dificilísima. No solamente estaban cuestionados políticamente por el sector que había ganado. Varios diputados de la época, senadores, decían que lo primero que iban a hacer, ¿verdad?, en el Parlamento era revocar la ley de autonomía del Banco Central. Era imposible que lo hicieran porque daba un quórum muy alto, pero era claramente lo que buscarían. Y por otra parte, el Banco Central se encuentra, ¿verdad?, gente nueva, llega al Banco Central y se encuentra con una economía sobrecalentada y inflación alta. Y ahí hay que reconocerle a Foxley y especialmente a Andrés Bianchi el coraje que tuvieron de hacer una política monetaria contractiva desde el primer día. Es decir, ¿sabéis qué? Vamos a bajar la inflación y para esto vamos a subir las tasas y vamos a hacer que la economía se desacelere, ¿verdad? Porque viene una economía sobrecalentada que está presionando los precios. Y esto lo vamos a hacer al día 1 de la vuelta a la democracia, ¿verdad? Cuando todo el mundo, ¿verdad?, quería más gasto social, más, no sé, todas las deudas históricas había y por haber, ¿verdad?, que se habían ido acumulando y fueron valientes y lo hicieron. Y eso fue central porque después de esa medida, el Banco Central ganó credibilidad y la gente dijo, ¿saben qué? Este es un Banco Central de verdad, ¿verdad?, que en verdad se preocupa de cumplir los objetivos que la ley le impone. Y de ahí en adelante, dado que el Banco Central ganó credibilidad respecto a que su compromiso era bajar la inflación, diseñó un esquema donde fue bajándola gradualmente y logró algo que es poco común en la historia. Nos demoramos 10 años, 8 años en bajar la inflación, pero la bajamos en un contexto donde la economía creció fuertemente, donde el desempleo era bajo y donde el costo de bajar la inflación fue muy bajo. Ahora, ¿por qué fue bajo? Porque el banco era creíble. Y fue creíble porque el día 1, cuando tuvo que hacer la pega más dura, la hizo. Los bancos centrales ganan credibilidad, como todo el mundo, cuando tiene que hacer las cosas que le cuestan, no cuando tiene que hacer las cosas fáciles. Bajar las tasas para ayudar a una economía es fácil. El problema es subirla cuando la economía está de fiesta, ¿verdad? Eso es lo difícil. Bueno, lo hicieron. Súper bien. Ganaron autonomía, el mundo político respetó fuertemente al banco, entonces esa autonomía que estaba, si ustedes quieren, como legalmente establecida, se transformó en lo que importa, que es una autonomía de hecho, de facto, ¿verdad? Y el Banco Central se legitimó. Ahora, este proceso no estuvo exento de problemas y de discusiones y de errores, ¿verdad? No quiero pintarles que la historia fue perfecta. Y en el proceso fuimos aprendiendo. Y aprendimos mucho de cómo hacer política monetaria. Hasta que llegamos al año 2000, que es, diría yo, donde se establece el framework de política monetaria actual, ¿verdad? Y que básicamente, son los últimos 18 años, donde hemos hecho una política monetaria, ¿verdad?, de una forma sistemática, sin tantos cambios. Y déjenme terminar entonces explicándole brevemente cómo hacemos política monetaria y por qué yo creo que la forma en que hacemos política monetaria, más allá que esto es un arte, no una ciencia, entonces siempre hay espacio para crítica, siempre hay espacio para divergencia, ¿verdad? Si leen la prensa en los últimos años, ¿verdad?, ha habido discusión de si el Banco Central fue muy expansivo, poco expansivo, etc. Y siempre va a haber discusión al respecto. Pero yo creo que en términos generales están todos de acuerdo que la mayoría
de los economistas está de acuerdo en que nuestro marco de política monetaria es más bien exitoso y que colabora al desarrollo. Entonces, ¿de qué se trata? Nuestro marco de política monetaria es lo que se llama un marco de metas de inflación bajo, recalco, tipo de cambio flexible. Es decir, nosotros dejamos que el tipo de cambio se mueva, ¿verdad?, por donde tenga que hacerlo, y nuestro único instrumento de política es la tasa de interés, y que la movemos con el objetivo de que la inflación se ubique en cierto nivel. Ahora, la inflación se ubique en cierto nivel, en verdad hay que ser más preciso, porque nuestro objetivo, en verdad, es que la inflación proyectada a 2 años se ubique en 3%. Nuestro objetivo no es que la inflación hoy día esté en 3%. Nuestro objetivo es que la inflación proyectada a 2 años esté en 3%. ¿Por qué? ¿Qué es lo que implica eso? Que nosotros vamos a dejar que la inflación fluctúe en la medida que esas fluctuaciones hoy día no contaminen, ¿verdad?, la expectativa de inflación a 2 años. Pónganlo de esa forma. ¿Y por qué vamos a dejar que la inflación fluctúe hoy día? Porque combatir esas fluctuaciones de la inflación hoy día requerirían una política monetaria muy procíclica. Entonces, lo único que terminaríamos sería ampliando el ciclo económico y haciendo que la volatilidad del PIB fuera muy alta. Entonces, esto que les decía yo, que no hay tanta tensión entre la volatilidad del PIB y la inflación, es cierto, en la medida que la política monetaria se concentra más bien en la inflación proyectada a un periodo más o menos largo, cuando estas fluctuaciones más transitorias de la inflación pierden importancia. Y eso en un país como Chile es particularmente importante, porque cuando uno mira la inflación, no sé si ustedes alguna vez han mirado la inflación con detalle, ¿verdad? La inflación tiene 2 características. Primero, es muy volátil en general. La inflación es volátil. Y es volátil porque el precio de las papas es volátil, porque el precio de los tomates es volátil, porque el precio del petróleo es volátil. Y porque una parte importante de la inflación está asociada a bienes importados, porque casi todos los bienes que nosotros consumimos son importados. El computador, tu ropa, los anteojos que tenéis puestos, los zapatos. Excepto la comida, que hay una parte importante que es local, pero también hay una parte importada o que se reporta a precios internacionales. Entonces esos bienes importados dependen mucho del tipo de cambio. Entonces si uno tiene un tipo de cambio que lo deja flotar, porque quiere tener una política monetaria independiente, también se va a comer un montón de inflación de corto plazo. Pero los efectos inflacionarios del tipo de cambio tienden a ser más transitorios que permanentes y por lo tanto no afectar tanto a la inflación proyectada a 2 años. Entonces nosotros tenemos un sistema donde dejamos que el tipo de cambio fluctúe, más los shocks propios de la inflación, un sistema que va a dejar que la inflación sea volátil, no la vamos a combatir, ¿verdad?, para poder llevar adelante una política contracíclica, y nos vamos a enfocar principalmente en que la inflación, esta de acá, esté en 3%. Eso implica, por ejemplo, o explica por qué, por ejemplo, en el año 2014, la inflación se empezó a ir muy arriba, o sea, más que muy arriba, empezó a subir bastante, después llegó bastante arriba el 2015, porque el peso se depreció muy fuerte después del taper tantrum en Estados Unidos, ¿verdad? Y el fin del boom del precio del cobre. Entonces nosotros vimos una inflación que subía, pero a su vez dijimos, mira, las condiciones financieras externas están empeorando, el precio del cobre está cayendo, el boom de inversión minera que se había asociado se está acabando, que se había asociado a ese precio del cobre, entonces la economía venía débil. Entonces nosotros, en vez de subir las tasas cuando la inflación subía, bajamos las tasas. ¿Por qué? Porque dijimos, mira, esta inflación cambiaria se va a ir en un periodo relativamente corto y después lo que va a pasar es que con una economía débil, la demanda va a ser débil y las presiones inflacionarias de mediano plazo van a caer. Entonces, para hacer frente a esas inflaciones de mediano plazo, bajamos las tasas hoy día. Y con eso ayudamos a la economía a que la desaceleración no fuera tan fuerte. Ahora, ¿cuál es la clave para que eso funcione? La clave es que la gente te crea que si la cosa se desbanda o se va a un lugar donde no debería irse, tú vas a actuar con fuerza. Es la credibilidad del banco lo que te permite, ¿verdad?, que las expectativas estén bien ancladas. Y así, les diría yo que al final estamos en un esquema donde la política monetaria
es la principal política contracíclica que tiene esta economía. O sea, ¿quién es la política económica encargada mayormente de suavizar el ciclo económico, no de eliminarlo, no se puede eliminar, pero de hacer que sea lo más suave posible el ciclo económico? Es la política monetaria. Y tenemos una política monetaria que es bien contracíclica. Eso implica muchas veces que la inflación es algo más volátil, es cierto, porque estamos dejando que el tipo de cambio haga su pega de absorbedor de shocks externos, pero en la medida que el tipo de cambio, que el Banco Central es creíble, eso no pone en riesgo, ¿verdad?, la consecución de una inflación estable en el mediano plazo, y por otra parte nos permite ayudar a la economía a suavizar el ciclo económico. ¿Es mejor que la política fiscal contracíclica? Que podría ser otro sistema, tener una política monetaria más estable y que la pega contracíclica la hiciera la política fiscal. Hay varios argumentos para pensar que es mejor que el rol contracíclico lo haga la política monetaria. El principal, diría yo, son dos, quizás. Uno, la reacción de política fiscal típicamente es más lenta. Tienes que ir al Congreso, tienes que aprobar una ley, ¿verdad? El presupuesto es más o menos fijo, entonces tú no te puedes salir del presupuesto tan fácilmente. O sea, es más lenta en su aplicación. Y segundo, la política fiscal es difícil de deshacer. Si tú diste un beneficio, agregaste un subsidio, bajaste un impuesto, o al revés, es difícil deshacerla. Entonces, al final, la política fiscal, si bien en teoría podría funcionar también, en la práctica es mucho más difícil que cumpla el rol contracíclico. Y en ese sentido es muy obvio, creo yo, que ese rol caiga en el Banco Central y en la política monetaria. Entonces, al final, ¿cuál es nuestro rol hoy día? Nuestro rol hoy día es muy importante desde un punto de vista de ser una herramienta de moderación del ciclo. Es muy importante desde un punto de vista de mantener una credibilidad, un ancla en el banco, un ancla monetaria que permite que la inflación sea en promedio baja, ¿verdad?, y lo más estable posible. Y acá no lo mencioné mucho, pero tenemos además un rol de estabilidad financiera que es central. Porque al final los principales problemas en países como los nuestros han venido en periodos de crisis financiera. Entonces también minimizar, ¿verdad?, la probabilidad de ocurrencia, nunca se puede llevar a cero, pero minimizarla y tener herramientas para actuar. Creo que el 2008 es un buen ejemplo. El Banco Central fue muy activo, ¿verdad?, en momentos en que había un shock financiero muy grande afuera. Creo que eso también es un rol central para el desarrollo de los países. ¿Viste? Me pasé en 3 minutos. No sé, muchachos, si quieren, si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Es que justamente a lo de lo que decía al final, nosotros la semana pasada tuvimos una clase con Nicolás Aguirre sobre la regla fiscal. ¿Ya? Y él justamente también habló de cómo la monetaria y la política fiscal están en un rol de tira de floja, en el cual el efecto del peer to flow es determinante al momento de decir qué tan Perfecto. Sí, súper cierto. Yo creo que Nicolás tiene en la cabeza muy fuerte los años 90, más que los años 2000, donde en verdad el fear to float, que es básicamente no dejar que el tipo de cambio fluctúe, ¿verdad?, nos terminó jugando una muy mala pasada en el año 98. Porque a él le tocó ser ministro justo después, pero él recogió los problemas, ¿verdad?, de la recesión del año 99. Donde probablemente la política monetaria fue muy constructiva en un contexto de una economía muy débil por la idea de defender un nivel de tipo de cambio y su impacto inflacionario y su impacto financiero. Ok, dicho eso, creo que hay 2 puntos relevantes. Primero, es muy distinto el esquema, en ese sentido, el esquema actual del año 90. Hoy día nosotros, de hecho, creo que nos pueden acusar de muchas cosas, no de fear to float. Porque hemos dejado que el tipo de cambio fluctúe y tenemos un tipo de cambio bien volátil y lo dejamos fluctuar. Y tú miras, ¿verdad?, el comportamiento cambiario y monetario chileno comparado con otros países de la región que típicamente tenían fear to float. Y es muy distinto, en el sentido que nosotros bajamos las tasas cuando el resto de los países la subían y dejamos que el tipo de cambio que el peso se depreciara.
Ahora, somos Nueva Zelanda y Australia, no sé si todavía estamos allá, ¿verdad? En ese extremo, pero creo que estamos mucho más cerca de Australia, Canadá y Nueva Zelanda que de los países emergentes en ese contexto. Y tiendo a compartir el criterio de Nicolás. Ahora, de hecho me acuerdo que Nicolás en una presentación a la OECD dijo, ¿verdad?, que él estaba, como, entre comillas, orgulloso cuando era ministro de Hacienda de la política, que habíamos tenido una política monetaria muy distinta a los 90. Y lo segundo importante, antes que vayan al recreo, es lo segundo importante es que el fear to float también tiene sentido en algunos mundos. Entonces, si yo fuera el presidente o consejero del Banco Central de Perú, con una economía mucho más dolarizada que la chilena, creo que sí tendría un miedo a la flotación mayor que la nuestra. Entonces, yo creo que el segundo punto importante es que hay que generar las condiciones locales para que las fluctuaciones cambiarias, aunque sean severas, tengan bajo impacto. Porque es la única manera de que al final no tengas fear to float y puedas tener una política monetaria más contracíclica. Entonces, yo creo que lo de los 90 no es simplemente mala política monetaria. Yo creo que hubo un error en el 98 y todos tenemos una visión sobre eso. Quizá el Banco Central, yo creo que actuó demasiado agresivamente. Pero habían buenas razones en los 90 para tener cierto respeto a la volatilidad cambiaria. Era un país que era distinto al de hoy día, con mercados financieros menos integrados, con menor discriminación de los inversionistas extranjeros respecto de los fundamentales de los países, ¿verdad? Y una economía en general menos preparada para las fluctuaciones. Entonces tampoco creo que hay que jugar con la visión de hoy día, lo que pasaba en los 90, porque también era una economía un poco distinta. Bueno, muchachos, el café lo espera. Muchas gracias, espero haberlo ayudado algo. Chao.